Hola a todos, ¿cómo están? Me llamo Yvette. Bonjour à tous. Je m'appelle Yvette et je fais ce vidéo pour vous aider a apprendre un petit peu plus de français. Yo hago este video para poder ayudarles a hablar un poquito más de francés. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les phrases. Hoy comenzamos el año, nous commençons l'année y vamos a empezar con las frases. Es un tema un poco interesante porque la frase es el corazón de la lengua, como habíamos dicho la última vez, y habíamos mencionado que íbamos a tomar ciertos contextos para poder comprenderlas mejor. También dijimos que si conocemos la frase podemos aprender a comunicarnos. Por ende, podemos conocer la intención de las frases que dicen las personas o que nosotros mismos decimos. Pour commencer, para empezar, nous allons comprendre un petit peu les structures de la phrase. Para comenzar, vamos a entender un poco la estructura de la frase. Nous avons toujours un verbe, un sujet y quelquefois un complément. Siempre tenemos un verbo, un sujeto y a veces un complemento en una frase. Si nous voulons par exemple dire quels sont les types, les sortes de phrases, si nosotros queremos decir, por ejemplo, cuáles son los tipos de frases, ustedes ya las conocen. Si están aprendiendo un nuevo idioma, ya las conocen. En español son la exclamativa, la declarativa, la interrogativa, la imperativa. La declarative, c'est une phrase affirmative ou négative. La declarativa es una frase afirmativa o negativa. Por ejemplo, el niño es lindo, es una frase afirmativa. El niño no es lindo, es una frase negativa. Y ambas son una frase declarativa. S'il vous plaît, prêtez attention au son de ma voix. Por favor, preste atención al sonido de mi voz. Si on utilise la même phrase de l'enfant, si utilizamos la misma frase del niño, nous allons dire l'enfant est-il beau? El niño es lindo. Esa es una frase interrogativa. La frase interrogativa la podemos hacer de diferentes maneras. Solo estamos utilizando una de ellas. Si nous voulons par exemple utiliser une phrase exclamative, si queremos utilizar una frase exclamativa y decimos wow, quel beau enfant, qué lindo niño. Nous faisons une phrase exclamative. Si nous voulons faire une phrase impérative, niño, salta. Enfant, saute. Garçon, saute. Hey, fille, saute. Dije en sinónimos al niño, digamos. Niño, salta. Muchacho, salta. Niña, salta, si es una niña. Alors, ça c'est une phrase impérative. Si nous voulons faire par exemple une phrase déclarative négative, ça se peut. Si nous voulons faire une phrase déclarative affirmative, ça se peut. Alors, ça va dépendre beaucoup de ce que vous voulez transmettre. Va a depender bastante de lo que usted quiera transmitir. Mais si nous voulons savoir quelles sont les formes des phrases, si queremos saber cuáles son las formas de la frase, ahí se van a reducir simplemente a afirmativas, negativas, ¿d'accord? O pasivas. Pasivas. ¿Qué es pasivo? ¿Qué es que c'est pasif? Es una manera de decir exactamente las frases que hemos mencionado de otra manera. Y una estructura, digamos, un poco más formal de hablar. Maintenant, si nous voulons savoir selon les jonctions de la phrase, si nosotros queremos saber sobre las uniones de las frases, ¿qué pasa, Ivette, si yo uno dos frases?
quieren decir lo mismo. O tal vez no lo mismo, pero están hablando del mismo tema, como una está encasillada en la otra. Bon. Nous parlons alors des phrases subordonnées. Hablamos de frases subordinadas. Si nous voulons faire juste une phrase principale, nous parlons seulement d'une phrase coordinante. Si nosotros queremos hacer solamente una frase principal, sería una frase coordinada. Esa frase coordinada puede tener dos ideas diferentes, por eso se llama coordinada. En el video anterior yo les estaba mencionando que una frase a veces es como una relación, porque a veces dentro de una frase hay dos frases, y esas dos frases pueden ir juntas, pero son diferentes ideas, o pueden ir juntas, porque una le ayuda a la otra a hacer una sola frase. Alors, si nous parlons des phrases qui sont deux idées différentes dans une seule, si hablamos de dos frases diferentes en una sola, estamos hablando de une phrase coordinante. Si nous parlons par exemple de deux phrases, une emboîtée ou enchâssée dans l'autre, nous parlons des phrases subordonnées. Si nosotros estamos hablando de esas frases que son una encasillada en la otra y hacen una sola, son frases subordinadas. En français, nous devons savoir ça. En francés nosotros debemos saber eso porque tenemos que identificar si son subordinadas o coordinantes. Ivette, pero ¿cómo voy a hacer yo para ver todo eso si realmente no le estoy entendiendo? Porque es como mucha información que al final a mí solo me interesa hablar. Yo entiendo muy bien eso. Pero esa pensada que yo le estoy dando ahorita se hace en una cuestión de segundos interna. Y si usted se aprende esto, usted va a poder utilizar los conectores que hacen que las frases sean coordinadas o subordinadas. Para poder ayudarle a aprenderse estos conectores, he pensado en una palabra que los sostiene a todos. Si la frase es coordinada, usted los conectores que va a utilizar según el inicio de cada nombre de cada uno va a ser paquiques y coma culo. ¿Qué es eso, Ivette? Dios mío, ¿de qué está hablando? Bueno, pa quiere decir parce que. Qui es una palabra sola. Qui. Que es otra palabra sola. Que. Si es otra palabra sola. Si. Co tiene el resto de la palabra que es comme para decir cómo. Cu es otra palabra que quiere decir cuándo. Quand. Lo quiere decir lorsque. Lorsque. Todas estas palabras se llaman conectores y lo vamos a utilizar cuando encontremos frases subordinadas. Yo le mencioné a usted un tipo de frase subordinada que se llama frase subordinada relativa. O la frase subordinada circunstancial. O la frase subordinada completiva. Si yo utilizo estas frases subordinadas, yo voy a saber que una está dentro de la otra y de esta manera yo me voy a dar cuenta cuando nosotros estamos utilizando las frases que traen dos ideas en una sola sin ser diferentes. Por ejemplo, el niño
que yo vi es bonito, tiene la palabra que en medio. Si yo digo esa frase en francés, yo diría l'enfant que j'ai vu est beau. Dijimos que esa palabra que la vamos a utilizar en frases subordinadas, pero Ivette, ¿de qué tipo de frases subordinadas está hablando? Si hace poco mencionó que había bastantes frases subordinadas. Ah, bueno, sí. Esa frase subordinada se llama relativa porque que es un pronombre relativo. Entonces, esta frase es subordinada relativa. Pero hay subordinada circunstancial que implica tiempo o causa u objetivos, también con estos conectores que ya le he mencionado. Nada más que aquí nos vamos a ir un poquito más allá y vamos a saber que hay conectores de tipo temporal. Por ejemplo, jusqu'à ce que, lorsque, maintenant que, avant que, dès que, pour que, pendant que, parce que. Si usted utiliza todos esos conectores, se va a dar cuenta que está hablando de un tipo de frase subordinada circunstancial. Cada uno tiene su definición. Por ejemplo, jusqu'à ce que quiere decir hasta que. Cuando usted utiliza hasta que en una frase, usted está hablando también de esos conectores en las frases subordinadas circunstanciales. Tenemos frases subordinadas completivas, de completación, digamos. Estas se hacen con la palabra que, pero ya no en una función relativa que sustituye a un pronombre, sino que se hace con un que no tiene nada que ver con la función de sustitución de un pronombre. Hay diferentes porqués en español. El ¿por qué saliste? Una pregunta. Ah, porque quería salir. Muy bien, esa es la respuesta. Y hay otros dos porqués. ¿Por qué casa te vas? ¿Por la A o por la B? Ese es otro tipo de por qué. Para conocer el último en español, digamos, podríamos mencionar por qué lado. Ese es otro tipo de por qué. Ahora, en francés también existen, y estos porqués a veces quieren decir respuesta, pregunta, oración, y de esta manera nosotros nos vamos dando cuenta cómo el francés se nos va aclarando en la medida de conectarnos con estas palabras, con estos nombres, con estas estructuras. Una vez que sabemos esto, podemos mencionar también las frases coordinadas. Estas frases coordinantes que ya van a utilizar otro tipo de pronombres, como conectores, como etunimais, don caro, cena, pusena. Este tip que yo les estoy dando de esta palabra larga que no me acaban de entender es una forma que usted se aprenda los conectores sin necesidad de estar luchando y batallando cada vez que se los den y que no se los aprenda de una vez. Entonces, si vamos entendiendo el tono de cada tipo de oración y vamos escuchando estas palabras que ya nos hemos aprendido, vamos a darnos cuenta que identificamos si son coordinantes, subordinadas, afirmativas, negativas, declarativas, exclamativas, interrogativas o imperativas. Estos últimos conectores que le dije para las oraciones coordinadas o principales, etunimais, bueno, E es la ET, que quiere decir I. U es donde,
pero en este contexto ya no lo utilizamos como donde, sino como o. Mais es me, quiere decir pero. Plus es puis, como para decir pues. Do es donc, para decir entonces. Ka es cuando. Perdón. C-A-R, car. Ro, or, es o. Ensuite, en, ensuite, enseguida de esto. Y alors, solo alors, que es entonces. Estas palabras que le estoy mencionando son conectores que le van a ayudar a usted a hacer frases que llevan la estructura que le dije desde el inicio. Sujeto, verbo, complemento. Y de esta manera yo le puedo decir que vamos a seguir haciendo más ejercicios para poder comprender un poquito más cuál es el conector que estamos usando o de qué tipo de frase estoy hablando. Porque dijimos, vamos a utilizar frases y vamos a identificar según el contexto de qué estamos hablando. Solo le di una introducción para que usted más o menos esté un poco ubicado. Le agradezco mucho por ver mi canal. No le quise explicar mucho en francés porque podría ser algo confuso, pero como le dije desde el inicio, me voy a estar intercambiando para poderle dar más información y para que usted pueda comprender mejor. No se olvide, la prononciation est très importante. Je suis très contente que vous m'ayez entendu et je vous verrai la prochaine vidéo, le prochain vidéo. Et je vous remercie, donnez-moi un like, souscrivez-vous et au revoir, bye bye.